todos, mi nombre es Eduardo Pastrana y el día de hoy les hablaré un poco acerca de esta nueva herramienta, la cual es de gran ayuda para entender la manera en que funcionan las redes neuronales. Bien, ¿cuál es la herramienta? Dicha herramienta es esta, es una página la cual se llama TensorFlow Playground. En dicha página es una herramienta interactiva basada en la web, como ya ven, que permite experimentar visualmente cómo es que funcionan las redes neuronales artificiales, sin necesidad de escribir directamente el código en algún lenguaje de programación. Esta fue creada con el afán de buscar una forma didáctica de entender cómo funcionan las redes neuronales y para entender cómo diferentes parámetros que ya explicaré más adelante pueden afectar a nuestra red neuronal principal. ¿Para qué es útil esta aplicación o esta página? Puede ser útil para aprender conceptos clave e importantes en las redes neuronales. Puede ser útil para estudiantes que estamos empezando en este mundo, para profesores que quieren explicar a sus estudiantes o simplemente para curiosos del aprendizaje, ¿no? Permite ver de forma intuitiva y de forma más práctica y fácil cómo es una red y cómo piensa esta y qué necesita o qué patrones complejos necesita para aprender de mejor manera. Bien, para comenzar tengo que explicarles un poco cómo es que funciona la interfaz de la página de TensorFlow para poder realizar nuestros respectivos ejercicios. Para comenzar, en este lado izquierdo tenemos los botones de inicio, pausa y reset. Si se pueden dar cuenta, yo aquí le doy play y mi red neuronal empieza a correr. Una vez que empieza a correr, yo puedo pausarla y de ser así que yo quiero cambiar algo o simplemente quiero reiniciar la red neuronal, simplemente le doy a esta flecha y se me reinicia la red neuronal, se me reinicia todas las épocas y todo lo demás. Bien, de este lado derecho tenemos pues, las épocas como tal. Es el número de veces que nuestra red neuronal se está entrenando o está cambiando para llegar a la resolución del problema. De este lado tenemos el learning rate. El learning rate es la dimensión o qué tan grande va a ser el cambio entre los pesos en cada una de nuestras épocas para llegar a la resolución del problema. En este caso, en TensorFlow Playground tenemos desde 0.00001 hasta 10. Hay que tener en cuenta que si ajustamos un peso un learning rate demasiado pequeño, demasiado grande, puede ser sumamente inestable en nuestra red. Por eso que es necesario irlo cambiando dependiendo al problema que necesitamos resolver, qué tan complejo sea y todo lo demás. En este caso, lo recomendable es tenerlo en 0.01 o 0.001 y ya conforme vayamos viendo irlo cambiando. Luego tenemos aquí el apartado de activación, que pues existen diferentes funciones como la función relu, tangente, sigma y lineal. En este caso lo dejaré en la que estaba. Luego tenemos el apartado de regulación, que son estos dos, los cuales no tomaremos tanto en cuenta en este video, pero básicamente sirve para cambiar o mover los sobreajustes de nuestra red neuronal. Luego tenemos el tipo de problema o problem type, el cual dejaremos en clasificación ya que es un poco más didáctico y más fácil de entender. Luego en el apartado de data tenemos diferentes apartados, ¿no? Para empezar tenemos la manera que queremos que inicie nuestra red neuronal. Aquí podemos irlo cambiando, pero si se fijan siempre va a ser con bolitas o puntitos naranjas y rojos, los cuales siempre vamos a tratar que estén separados y nuestra red neuronal va a intentar siempre eso. En este caso la resolución del problema sería que estén correctamente separados, cada uno en su lado. Luego tenemos el radio de entrenamiento para nuestras bolitas como tal, que es que tantas bolitas queremos que entrenen. Luego tenemos el ruido que queremos que le metamos a la red neuronal y el batch size. Luego aquí tenemos el apartado de features o características, las cuales, el apartado en el cual
podemos ir cambiando los datos de entrada de nuestra red neuronal. En este caso, si se fijan, están solamente x1 y x2, los cuales nos dice que pues, van a ser lineales. Ya si nosotros queremos cambiarlo a un x2, alguna con algo trigonométrico, etcétera, pero en este caso lo dejaremos en las más básicas, que son las primeras dos. Luego, a su derecha tenemos el apartado de las capas ocultas. Aquí podemos ir cambiando cuántas capas ocultas queremos. Si queremos, por ejemplo, en este caso, se fijaron que yo tenía dos y le puse en el apartado de más y se me agregó una más. Si quiero quitarla, igualmente le doy en menos y se me quita esa misma. Y pues aquí podemos ir añadiendo cuantas nosotros quisiéramos agregar. En este caso lo voy a dejar en 2. Y aquí, algo muy importante, podemos también ir cambiando el número de neuronas que queramos que tenga cada capa. En este caso, si se fijan, aquí tengo 4 neuronas y aquí tengo 2. Yo puedo agregar una más o quitar una. Esto es todo a mi gusto. Y los cablecitos que nosotros alcanzamos a ver aquí, si se fijan, estos cables indican los pesos que va a tener cada una de las neuronas, que va a ir dando cada una de las neuronas para poder llegar a la resolución del problema. En este caso, los cablecitos o líneas azules indican un peso positivo, como aquí lo ven, 0.38, y los naranjas indican un peso negativo. Dichos pesos irán cambiando conforme vaya corriendo la red neuronal. Si se fijan aquí, por ejemplo, esta tiene menos 0.48. Si yo la corro un momento, en teoría debería cambiar. Como ven, aquí cambió un poco, no gran cosa, pero cambió. Y así se irán ajustando acorde al learning rate y las épocas y demás. Por último, tenemos el apartado de output o salida, que es lo que va a salir de nuestra red neuronal. Para empezar, si se fijan, tenemos la imagen de cómo se comportan nuestras bolitas, para llamarlo de alguna manera. Y también algo muy importante, tenemos la gráfica de entrenamiento y de prueba. Estas, lo recomendable es que vayan juntas hacia abajo, es decir, que vayan rectas hacia abajo y que luego se estabilice. Y que tanto la de prueba como el de entrenamiento llegue a 0 o llegue lo más cercano a 0, sería lo recomendable. Aquí tenemos la imagen, que es como van cambiando nuestras bolitas conforme avanzan las épocas. Si se fijan, va bajando y nuestra gráfica también va cambiando. Y si se fijan, va separándose un poco más hasta casi llegar a 0, como pueden ver aquí. Una vez que dicha gráfica llegue a 0 o muy cercano al 0, nuestra red neuronal se va estabilizando un poco más y nuestras bolitas se van separando más uniformemente. Si se fijan, las bolitas azules están en el área azul y separadas de esta parte blanca van las naranjas, que están igual en el apartado naranja o amarillo, conforme lo vean. Y básicamente eso sería toda la explicación de cómo funciona todo aquí dentro de la interfaz de TensorFlow. A continuación seguiremos con los ejercicios y demás. Este primer ejercicio, lo primero que tendremos que hacer es cambiar el tipo de conjuntos de datos, cambiarlo a uno de carácter gaussiano, los cuales es posible separarlos linealmente. De igual manera, al ser algo que tendremos que separar de manera lineal, es necesario cambiar la función de activación a una de función lineal. Y también en este experimento se verá cómo una simple neurona es capaz de solucionar un problema. En este caso eliminamos todas las capas ocultas y nos queda esto. Una vez teniendo todo de esta manera, es posible correr nuestra red neuronal. Y como vemos, esta se resuelve de manera lineal y nuestra gráfica se estabiliza. Esto quiere decir que nuestra red neuronal aprendió correctamente, teniendo un loss en prueba y en entrenamiento pues muy bajo, prácticamente 0, lo cual nos indica que llegó a una resolución rápida y eficiente, ya que vemos el puño de los elementos azules en el área azul y el puño de los elementos naranjas en el área naranja, separados por la línea naranja claro, lo cual quiere decir que este experimento salió correctamente. Bien, para este segundo experimento cambiaremos el conjunto de datos a un conjunto de datos exclusive OR, los cuales, como podemos ver, es prácticamente imposible, o de manera imposible, clasificarlos de manera lineal, debido a que con una sola línea recta no es posible separarlos o clasificarlos de buena manera. ¿Por qué? Porque tenemos un conjunto de naranjas aquí, otro conjunto acá, otro conjunto azul acá y otro conjunto azul acá. Es decir, que no es posible hacerlo de manera lineal.
Es por eso que cambiaremos la función de activación a una función relu, la cual nos podrá ayudar más a la resolución de este experimento. También, como vamos a experimentar, es necesario experimentar primero con la menor cantidad de capas ocultas posible. En este caso experimentaremos primero con una sola capa oculta y dos solas neuronas para ver cómo se comporta nuestra red neuronal. Como podemos ver tanto en la gráfica como en las imágenes de clasificación, tenemos un error bastante grande de 0.3 prácticamente, y nuestra gráfica no está nada estable. Esto quiere decir que aún nos falta aprender, y también, si se fija por acá, tampoco están nada bien clasificadas. ¿Por qué? Porque aquí hay unas cuantas azules que se cuelan en lo naranja, hay unas cuantas naranjas que están en el azul, etc. Es por eso que aún le falta. Si probamos con tal vez 5 neuronas, vemos que lo clasifica de mejor manera, y la gráfica se estabiliza, llega a un punto más estable, los baja bastante y finalmente llega prácticamente a cero. Y como podemos ver aquí, ya la gráfica se estabilizó y también los puntos se clasificaron de manera correcta, lo naranja en el área naranja y lo azul en el área azul. Bien, ahora para este tercer experimento cambiaremos el conjunto de datos a un conjunto de datos en círculo, que si se fijan es un círculo pequeño de puntos azules y un círculo grande rodeando el círculo azul de los puntos naranjas. Para esto probaremos primero o experimentaremos primero con las configuraciones que ya tenemos del ejercicio anterior para ver cómo se comporta, y notamos que rápidamente los clasifica de buena manera. Más sin embargo, si se fijan, aquí se forma un polígono. Esto debido a que la función relu tiende a crear puras líneas rectas, y es por eso que se forman las aristas y se forma una figura, un polígono. Si se fijan, la gráfica se estabilizó, más sin embargo queremos probar con esta otra función, sigmoid, para ver cómo se comporta con estas mismas neuronas. Vemos que va cambiando, las va clasificando, se va estabilizando un poco más la gráfica, perdón. Y como vemos aquí, las llega a clasificar de forma circular, ya no es un polígono sino una especie de círculo un poco deforme. Aquí están los azules en el área azul y lo naranja en el área azul, y esto lo logramos resolver con las dos funciones, más sin embargo en la función sigmoid lo realiza de forma circular y en la función relu es de forma poligonal o con puras líneas rectas. Y para finalizar, en el cuarto ejercicio experimentaremos con un conjunto de datos en forma de espiral, el cual, como podemos ver, es muchísimo más complicado de clasificar debido a la manera en que están acomodados los puntitos, tanto azules como naranjas, y es por ello que es necesario agregar también más capas ocultas. En este caso agregamos 4 capas ocultas y ponemos 7, 6, 5 y 4 neuronas respectivamente. Corremos para ver cómo se comporta nuestra red neuronal, y vemos que al principio le cuesta bastante a la red neuronal clasificarlos. Sin embargo, con el pasar de las épocas esta va a ir mejorando poco a poco. Vemos cómo va bajando el porcentaje de error, las va clasificando de mejor manera, formando la espiral cada vez mejor. Vemos cómo se va uniendo de este lado. Y así cada vez más épocas llegamos a un porcentaje de error muy cercano al cero, el cual es algo bueno. La gráfica se empieza a estabilizar, lo cual nos indica que hemos llegado a una buena clasificación. En este caso lo doy pausa, y así es como se ve el conjunto de datos en espiral resuelto.